Cuando la fe está cansada y Dios parece lejos. Hubo un día en que te diste cuenta de algo que no querías admitir. No dejaste de creer, no renunciaste a Dios, pero creer dejó de sentirse ligero. Antes la fe era un impulso natural, casi espontáneo. Ahora pesa no es una rebelión abierta, es una sensación interna que no sabes explicar. Sigues orando, sigues asistiendo, sigues intentando mantener lo que siempre fue parte de ti, pero algo cambió por dentro. No ocurrió un desastre visible, no hubo un evento dramático que rompiera tu confianza, fue más sutil, como si la alegría que acompañaba tu relación con Dios se hubiera desgastado con el tiempo. Y cuando te miras al espejo espiritual, notas que no estás vacío, pero tampoco estás vibrante, estás cansado. Esa es la palabra que empieza a encajar. Cansado de esperar respuestas claras, cansado de sostener esperanza cuando las circunstancias no cambian, cansado de repetir oraciones que antes te fortalecían y ahora solo parecen parte de una rutina. No quieres abandonar tu fe, solo quisieras que volviera a sentirse viva. Y en medio de esa fatiga aparece una pregunta que no se formula en voz alta, pero se instala en lo profundo. ¿Por qué creer ahora pesa tanto? ¿En qué momento lo que antes me levantaba empezó a agotarme? No estás buscando una acusación ni una explicación rápida. Solo quieres entender por qué la fe, que siempre fue refugio, ahora parece esfuerzo. Este momento no es una caída, es una revelación honesta. Te das cuenta de que no estás perdiendo a Dios, estás atravesando algo más silencioso, algo que no tiene nombre inmediato, pero que merece ser mirado sin miedo. Cuando Dios parece lejos, pero el ruido interior está muy cerca en la fatiga del alma, no siempre se nota por fuera. Sigues cumpliendo con tus responsabilidades, sigues hablando de Dios cuando es necesario, sigues sosteniendo tu vida con cierta normalidad, pero por dentro hay un desgaste acumulado. No es una crisis explosiva, es un cansancio profundo que se fue formando con el tiempo. Tal vez has sostenido demasiadas expectativas que no se cumplieron. Tal vez has repetido oraciones durante meses, incluso años, sin ver cambios visibles. Tal vez cargaste con responsabilidades espirituales que nadie más veía, intentando ser fuerte para otros mientras tú mismo necesitabas descanso. En todo eso deja huella. La fe puede cansarse cuando ha sido usada como fuerza constante, sin espacio para la debilidad, cuando siempre tuvo que ser firme, optimista, resistente, cuando no se permitió tambalear sin sentirse culpable. Y ahora, en silencio, el alma pide algo diferente, no más exigencia, no más presión por sentir entusiasmo. Es posible que no estés perdiendo la fe, es posible que estés exhausto de esperar sin descanso, exhausto de sostener esperanza en medio de la incertidumbre, exhausto de querer creer con intensidad cuando lo único que tienes es una confianza frágil. Este agotamiento no significa fracaso, significa que has caminado mucho, que has resistido más de lo que pensabas, y quizá lo que ahora interpretas como debilidad sea simplemente el límite natural de alguien que ha dado demasiado sin detenerse a respirar. La imagen de Dios que se desgasta cuando dices que Dios parece lejos, muchas veces imaginas una distancia externa, como si Él se hubiera retirado, como si hubiera dado un paso atrás, pero a veces la sensación de lejanía no nace del cielo, sino del ruido que llevas dentro. Hay temporadas en las que el corazón está tan saturado que ya no logra percibir nada con claridad. El miedo constante, la ansiedad acumulada, la presión por mantener todo bajo control, la culpa por no sentir lo que antes sentías, todo eso crea una capa espesa que cubre la sensibilidad espiritual. No porque Dios haya cambiado, sino porque tú estás sobrecargado. Y cuando el interior está lleno de ruido, incluso la presencia más cercana puede parecer distante. No es acusación,
No es que estés haciendo algo mal, es simplemente que el alma cansada no escucha igual. Cuando estás agotado emocionalmente, hasta las cosas que amas se sienten pesadas. Y la fe no está fuera de esa realidad. La saturación interior altera la percepción. Tal vez la pregunta no es si Dios se alejó. Tal vez la pregunta es cuánto espacio tienes por dentro para percibirlo. Si todo tu interior está ocupado intentando sobrevivir, resolviendo conflictos, conteniendo emociones, ¿cómo vas a sentir cercanía? No porque Dios no esté, sino porque tu capacidad de notar está limitada. Esto no invalida lo que sientes. La sensación de distancia es real, pero su origen puede ser más complejo de lo que parece. A veces no necesitas una señal más fuerte de Dios, necesitas menos ruido dentro de ti, y reconocer eso no te culpa, no te humaniza. El desierto no es castigo, es transición. Hay algo que casi nunca cuestionamos en la imagen que tenemos de Dios. No la fe en sí, sino la forma en que lo imaginamos actuando. Tal vez durante años te acostumbraste a un Dios que respondía rápido, que intervenía con claridad, que confirmaba su presencia con señales evidentes. Y sin darte cuenta, esa imagen se convirtió en el estándar de cómo debía funcionar la relación. Pero las imágenes también se desgastan. Cuando la vida deja de ajustarse a esa expectativa, algo dentro se rompe. No necesariamente la fe, sino la representación que sostenías. El Dios que resolvía de inmediato ya no aparece igual. El Dios que hablaba claro parece guardar silencio. Y entonces no solo te preguntas dónde está el ente, preguntas qué pasó con la versión que conocías. A veces el dolor no viene de la distancia real, sino de la pérdida de una forma específica de cercanía. Extrañas cómo se sentía antes, extrañas la seguridad que te daba esa imagen, y cuando ya no encaja con lo que estás viviendo, la fe se siente desorientada. Quizá no estás perdiendo a Dios, quizá estás dejando atrás una idea limitada de cómo debía actuar, y eso duele, porque implica desaprender, implica aceptar que Dios no siempre responde según tu esquema, que su presencia no siempre coincide con tu expectativa. Este momento es incómodo, pero también profundo, porque cuando una imagen se desgasta, no significa que la relación termine, significa que puede volverse más real, más amplia, menos controlable. Y aunque ahora te sientas desubicado, tal vez estás entrando en una etapa donde la fe ya no depende de una versión idealizada, sino de una relación más honesta. La fe que ya no depende de sensaciones. Hay etapas en la vida espiritual que se parecen a un desierto, no porque todo esté perdido, sino porque lo familiar desaparece. En el desierto no hay distracciones, no hay abundancia visible, solo espacio abierto, silencio y una sensación constante de exposición. Y nadie elige voluntariamente atravesarlo. En la historia de la fe, el desierto nunca fue un castigo inmediato. Fue un tránsito, un lugar donde las seguridades externas se desvanecían y el corazón tenía que aprender a sostenerse de otra manera. No era cómodo, no era rápido, pero tampoco era abandono. Tal vez lo que estás viviendo no es una ruptura definitiva. Tal vez es una transición, una etapa donde Dios no se manifiesta como antes, porque está formando algo más profundo que entusiasmo. En el desierto uno deja de depender de lo que ve y empieza a descubrir lo que permanece cuando lo visible escasea. Eso no convierte el cansancio en algo agradable. El desierto sigue siendo árido, pero cambia la interpretación. No estás siendo rechazado, estás siendo llevado a un espacio donde la fe deja de apoyarse en emociones constantes y empieza a encontrar raíces más hondas. Y si esto es un tránsito, entonces no estás detenido, estás caminando, aunque el paisaje no se parezca al que conocías. El desierto no es el final de la historia, es el tramo donde lo superficial se cae
y lo esencial comienza a tomar forma. El amor de Dios que no se siente intenso. Llega un momento en que comprendes algo que antes no era necesario entender. La fe que depende de sensaciones es hermosa, pero no siempre es sostenible. Cuando todo se siente intenso y claro, creer parece natural. Pero cuando las emociones bajan, cuando el entusiasmo desaparece, la fe tiene que encontrar otro fundamento. La madurez espiritual no siempre se reconoce por lo que se siente, sino por lo que se decide sostener. Puedes seguir confiando aunque no experimentes fervor. Puedes seguir creyendo aunque no haya una confirmación emocional constante. Eso no te vuelve frío, te vuelve más profundo. Durante mucho tiempo quizá pensaste que la cercanía de Dios debía sentirse fuerte, que la presencia debía notarse con claridad, pero el amor más estable no siempre es el más intenso. A veces es el que permanece sin hacer espectáculo. Aquí la fe deja de ser una emoción vibrante y se convierte en una convicción tranquila. No hay euforia, no hay señales extraordinarias, solo una determinación serena de continuar. Y eso, aunque no lo parezca, es un crecimiento real. Creer sin entusiasmo visible no significa que estés vacío, significa que tu relación está entrando en otra etapa. Una donde la confianza ya no depende del ánimo del día, sino de una decisión más consciente. Y esa decisión no hace ruido pero sostiene, cuando permanecer es más espiritual que sentir. Muchos confunden intensidad con amor. Si no se siente fuerte, piensan que no es real. Pero el amor más maduro rara vez es explosivo, es constante. No necesita demostrar su fuerza todo el tiempo. Permanece incluso cuando la emoción disminuye. Tal vez lo mismo ocurre con la presencia de Dios. Cuando la fe está cansada, buscas una señal intensa que confirme que Él sigue cerca. Esperas algo que rompa la rutina, que devuelva la chispa perdida. Pero el amor de Dios no siempre se manifiesta con impacto visible. A veces se parece más a una estabilidad que no se va, aunque no se sienta vibrante. Piensa en las relaciones más profundas de tu vida. No siempre estuvieron acompañadas de entusiasmo constante. Hubo momentos de silencio y normalidad e incluso de distancia aparente. Y aún así, el vínculo no desapareció. Se volvió más sobrio, más real. Tal vez Dios no está lejos. Tal vez su cercanía ahora es más discreta, no porque haya perdido interés, sino porque la relación está cambiando de forma. La intensidad disminuye, pero la fidelidad permanece. Este tipo de amor no impresiona, pero sostiene. No es juido, pero no se retira. Y reconocerlo cambia algo por dentro. Ya no necesitas sentir una llama constante para saber que el fuego no se apagó. A veces basta con saber que sigue ahí, aunque no ilumine como antes. El día en que la fe se vuelve más profunda que emocional. Hay una diferencia profunda entre sentir y permanecer. Sentir es involuntario. Vin Ypsilon si va a permanecer es una decisión. Y cuando la fe está cansada, lo único que a veces queda es esa decisión tranquila de no irte. El mundo espiritual moderno ha convertido la experiencia en el centro de todo. Si no hay emoción, parece que no hay vida. Pero la fe bíblica nunca se construyó solo sobre sensaciones. Se sostuvo en promesas, en convicciones, en una fidelidad que continuaba incluso cuando el ánimo fluctuaba. Permanecer cuando no sientes nada extraordinario es una forma de profundidad. No es mediocridad espiritual, es madurez. Es decir, no entiendo todo, no experimento todo, no percibo cercanía constante, pero elijo quedarme. Esa permanencia no es heroica, es sencilla. No tiene aplausos, no produce historias impactantes, pero forma carácter. Forma una relación menos dependiente del entusiasmo y más arraigada en la confianza. Y quizá aquí esté el giro más importante. Tal vez la fe cansada no necesita intensidad renovada. Necesita estabilidad, necesita aprender que quedarse, aún sin emoción fuerte,
ya es un acto espiritual poderoso. Dios no siempre se siente cerca, pero tampoco se van ahí. Hay días en que no sientes cercanía, pero tampoco puedes negar que sigues hablando con Él. No hay entusiasmo, pero tampoco ruptura. Eso revela algo silencioso y profundo, y la fe no desapareció, solo dejó de ser ligera. Y en esa nueva forma, aunque menos brillante, puede volverse más verdadera. Dios no siempre se percibe cerca de la manera que imaginabas. A veces su presencia no se siente intensa, pero tampoco se retira. Permanece en lo ordinario, en Lu Hepechidú, en lo que no produce emoción visible. La cercanía no depende de tu percepción constante. Depende de una fidelidad que no cambia según tu ánimo. La fe cansada no es fe muerta, es fe atravesando una etapa donde lo superficial se cae y lo esencial permanece. Ya no se sostiene por entusiasmo, sino por decisión. Ya no busca experiencias fuertes, sino una relación estable. No hay una conclusión espectacular, no hay un momento en que todo vuelva a sentirse como antes. Lo que hay es una verdad más tranquila. Puedes seguir caminando aunque no sientas lo mismo. Puedes seguir creyendo aunque no experimentes intensidad. Dios no siempre se siente cerca, pero tampoco se va